Bienvenidas a ver Viviendo entre Letras, yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, debo de recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche siempre tendrán un nuevo video. Hace tiempo les traje un video donde les explicaba qué significaban las estrellitas cuando calificaba los libros. Y para esta ocasión lo que quiero comentarles son todas aquellas cosas que tomo en cuenta para que me llegue a gustar o no un libro. Algo así como mis criterios para calificar los libros. Estas cosas que les voy a mencionar no tienen un orden en específico, pero yo creo que a lo mejor y en la edición se los voy enumerando. Creo que estas ya son todas las aclaraciones, así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. En primer lugar, quiero decirles que yo no me fijo mucho en lo que es la parte ortográfica o en lo que viene siendo la puntuación, porque somos humanos y obviamente en un libro se puede llegar a pasar alguna de estas cosas, es decir, que alguna palabra llegue a estar mal escrita, ya sea por un dedazo o a lo mejor que por ahí falte una coma o un punto, y la verdad esto a mí no me parece algo muy relevante, pero claro, sí me han tocado libros donde digamos que hay muchísimos errores y tal vez en ese punto sí me molesta, pero yo siento porque es más como descuido. Pasando a otro punto, algo que a mí sí me choca mucho en un libro es que no haya coherencia en lo que es la escritura, la trama, no sé cómo describírselos, porque esto sí me ha tocado verlo en un libro. Ahí lo que pasaba es que estaban contando algo y en una oración como que se cortaba, ya que en la siguiente hablaban de algo totalmente diferente. Como que había un salto de los acontecimientos. Yo diría que esto fue cuestión de la redacción y la verdad es que a mí esto me sacaba mucho de la lectura. Pero esta clase de cosas me ha pasado muy pocas ocasiones, aunque sí debo de decir que tienen una gran influencia en que yo califique un libro. Esta tercera cosa que les voy a mencionar tiene que ver con las temáticas de un libro, ya que en otros videos les he mencionado que a mí no me gusta leer libros que en sí son tristes, es decir, que su único objetivo es que tú estés llorando y llorando. E igualmente dentro de esto no me gustan los libros donde ya sé que le van a pasar cosas horribles a los animalitos o a los niños. Y es que en la vida diaria, por medio de las redes sociales o las noticias, uno siempre sabe que ocurren cosas terribles a los animalitos o a los niños, y la verdad yo no quiero estar leyendo eso también en un libro. Así que yo procuro evitar estos temas que para mí son conflictivos y no me gustan. Pero obviamente hay ocasiones en libros que he leído que no van exactamente de estos temas, pero sí llegan a ocurrir cosas así. Y bueno, no tengo realmente problema que dentro de la trama llegue a ocurrir algo de esto mientras no se centre todo el libro en eso. Como pueden ver, esto es una cuestión muy personal y por eso intento evitar todo esto. Vamos a ir por la parte de los personajes. Y bueno, en esto va a englobar muchas cosas. Ya que me he dado cuenta que una de las cosas que influyen muchísimo para que a mí me guste un libro son sus personajes, normalmente los protagonistas. Es decir, que lo que yo busco en los protagonistas es llegar a empatizar con ellos, que me agrade su manera de ser, pero el tipo de protagonistas que no me gustan son esos que son muy caprichosos, que siempre se salen con la suya y no tienen como consecuencias. Digamos que son los que siempre están metiendo la pata, pero nunca les pasa nada. Es decir, como que no reciben una lección de vida y hacen lo que quieran. Esos son los que a mí se me hacen más insoportables y por eso luego les digo, esta protagonista no me gustó para nada. Normalmente esto me pasa con protagonistas femeninas que son adolescentes. Claro que obviamente hay muchas excepciones, ya que hay muchas protagonistas que caen en esto y que son muy buenos personajes, ya que están bien construidos. Les dije que eso de los personajes iba a ir por diferentes cosas. Y otra es que a mí me gusta que estén bien construidos estos personajes, es decir, que tengan una personalidad definida. También me gusta mucho que a lo largo del libro vayan creciendo como personajes. Esto en especial es algo que a mí me encanta muchísimo, ya que si en un principio tenemos a un personaje que a lo mejor era muy sumiso, que
todos los demás le pasaban encima y al final de la historia encontramos a alguien empoderado. Es algo que a mí me fascina ver ese camino y esa clase de personajes son los que a mí me conquistan. Ya por último, algo que desde mi punto de vista le da un plus a la parte de los personajes es que no solamente los protagonistas estén bien construidos, sino que también luego los personajes secundarios también tengan una buena historia detrás de ellos e igualmente su personalidad. Ya no pido tanto del resto de los personajes, pero luego si una historia tiene personajes secundarios buenos, es algo que yo siento que hace que la historia se impulse. Y luego también por esto me dan ganas de que el autor haga la historia de estos personajes secundarios. ¡Ay! Y se me estaba olvidando mencionarles otra cosa que también me gusta dentro de los personajes, pero esto es acerca de los villanos de las historias. Y es que en algunos libros me ha pasado que a mí no me gustan los protagonistas para nada, ni lo que hacen, su personalidad, no tienen crecimiento. Digamos que termino odiándolos o que me dan totalmente igual estos protagonistas, pero los villanos. Los villanos son los que le terminan dando un sabor muy bueno a ese libro, o al menos hacen que yo no termine odiando el libro. Y es por eso que a mí me fascinan cuando también hacen una buena construcción de los villanos. Ya que si hacen a estos personajes muy astutos o hacen cosas, digamos que muy malas con buenos planes, es algo que a mí me entusiasma leer en un libro. Además que como a muchas me ha tocado villanos de los que me he enamorado, se han vuelto crushes literarios, ya que estos villanos llegan a ser muy encantadores y muy carismáticos. De hecho, ahorita que lo estoy pensando, en el canal hice un video acerca de mis villanos favoritos y ahí les expliqué por qué me encantan estos. Seguimos con otra cuestión y esta se trata de la construcción del mundo. Esto sobre todo lo aplico a los libros de fantasía y esto obviamente incluye libros de terror. Bueno, no me acuerdo si es terror u horror, no me acuerdo ahorita cuál es la diferencia, porque uno implica cosas sobrenaturales. También esto aplica a las distopías. Aquí lo que les quiero decir es que hay libros que son como de fantasía muy sencilla, no sé cuál es el término, creo que fantasía baja, algo así. Y bueno, me he encontrado con libros de este tipo que me gustan muchísimo, que te explican lo suficiente para que tú entiendas cómo funciona ese mundo, aunque en sí la historia se centre más en otras cosas. Lo poco que te explican tiene coherencia. La cuestión conmigo es que me gusta que todo sea coherente. Les digo esto porque ya en los libros de alta fantasía lo que me gusta es que esté bien construido esto, que me expliquen muy bien todas las cuestiones desde política, religión, cómo es la magia, cómo es el sistema, el mundo, cómo funciona. Es decir, en estos libros me gusta que me vayan explicando todas las reglas y que no se vayan a contradecir. Y que, por ejemplo, si algo se contradice a lo que ya venía ahí establecido, no sé, por ejemplo, que aparezca un nuevo tipo de magia en ese mundo, expliquen poco a poco por qué. Y no solamente ahí lo suelten al ahí se va. Esta cuestión de que me construyan bien todo esto en alta fantasía es lo que a mí me gusta muchísimo y lo que hace que a mí me encante un libro de este tipo. Vamos con la penúltima cuestión y esta vendría siendo los giros inesperados, giros de tuerca. Tienen otro nombre, pero ahorita no me acuerdo cuál es. Y creo que estos también son muy importantes para mí al leer un libro, ya que me ha pasado que un libro al principio como que no me está gustando, me parecía muy soso y de repente empezaba a dar varios giros inesperados y eso hizo que a mí me gustara muchísimo ese libro. Este libro en específico que les estoy diciendo es el de Fleur. Y creo que es el ejemplo más claro que se me viene de que estos giros inesperados pueden hacer que la historia crezca y que me termine gustando muchísimo. Es algo que me he dado cuenta en varios libros que luego cuando traen estos giros inesperados a mí como que me emociona esto.
y enriquece mucho la historia. Vamos con el último punto y este se trata de los finales de los libros. Aquí sí les voy a hablar de dos cosas. La primera es que a mí no me gustan para nada los finales abiertos, ya que yo siento que una historia siempre debería estar bien cerrada. Cuando a mí me dan un final abierto de tú imagínate qué fue lo que pasó, la verdad es que nunca puedo llegar a decidirme cuál hubiera sido ese final. Es decir, sí me imagino los escenarios que podrían ser, pero no quedo satisfecha con ninguno. Este es el motivo por el cual yo odio esta clase de libros. Y por el otro lado, también quería hablarles de los finales donde los protagonistas mueren. No les voy a hablar de ningún libro en específico porque sería hacerles spoilers. Aquí sí no sé exactamente cómo explicarles esto, porque me ha pasado libros donde el protagonista muere al final y yo termino odiando ese libro, mientras que otros donde ocurre esto mismo, a mí me termina fascinando el libro, le doy 5 estrellitas y se vuelve de mis favoritos. Y normalmente estos está la cuestión de que en ambos digamos que es una muerte un tanto injusta, muy dolorosa, pero no sé por qué me ocurre que en ciertos libros sí me gusta y en otros no. Les voy a decir rápidamente de un libro, no cuál exactamente, pero la cuestión es que en los protagonistas a mí no me estaban gustando, tampoco la historia, ya que era como muy filosófica. Pero conforme iba leyendo la historia ya me fui encariñando de todo esto y de los personajes. Y sabes que al final me matan a una de estas protagonistas. Cuando esto pasó yo tenía muchísimas ganas de aventar el libro, porque ya estaba así de no puede ser, qué injusticia. Yo estaba esperando que tuviera un final feliz porque todo le estaba saliendo bien y de repente esas me la matan. Digamos que ahí hice mi berrinche. Y en lo mismo me ha pasado en otros libros, por ejemplo... Hubo uno donde, digamos que se murió el interés amoroso del protagonista y luego el protagonista también muere, pero ahí yo estaba berreando por la muerte de los dos y aún así al final estaba así de quedé satisfecha con esta lectura. Y fue un libro de 5 estrellas. No sé exactamente aquí decirles cómo es que yo defino si un libro me gusta esta clase de final o no. Y es que sí, siento que esto está muy raro de cómo es posible que unos sí me gusten y otros no. No sé ni cómo explicármelo a mí misma. Pero bueno, digamos que esto va de libro en libro. Con esto concluimos este video. Yo espero que les haya gustado. La verdad es que al empezar a grabar este video no sabía cómo les iba a explicar bien las cosas. Digamos que fue un poquito improvisado. Aunque sí, aquí tenía mi cuadernito con las notas para hacer este video. Y me di cuenta que al estarlo haciendo en sí yo les iba explicando las partes que a mí no me gustaban y por las cuales iba... como decreciendo mi gusto por algún libro, pero creo que al mismo tiempo dentro de todo esto les dije también las cosas que a mí me gustaban muchísimo y por las cuales luego mis libros obtienen las 5 estrellitas. Y obviamente también utilizo otros criterios para calificar los libros, ya que esto también depende del género. Y bueno, les digo, yo tomo en cuenta varias cosas para decidir si me gusta un libro o no. Si les gustó este video, les agradecería mucho que me dejaran un like, un comentario, que lo compartieran. En los comentarios me gustaría que me dijeran algunos de los criterios que ustedes toman en cuenta para decidir si les gusta un libro o no. Y también si coincidimos en algunos de estos. Igualmente les agradezco si se suscriben al canal, si le dan a la campanita donde dice todos para que YouTube les informe de los nuevos videos. Y aquí les dejo mis redes sociales. Ya no me queda nada más que decirles que muchas gracias.